Bueno, aquí estamos. Lo primero, ¿se me oye bien? ¿Alguien en el chat puede decirme si se oye bien? Vale, gracias, Inés. Bueno, pues vamos a esperar un minutito a ver si se incorpora alguien más y empezaremos. Hola, hola. Veo que la gente se va incorporando. Bueno, yo creo que ya somos unos cuantos y podemos empezar. Pues vamos al lío. Bienvenidos a la primera emisión en directo de Canalateca. Estuve a punto de hacer una emisión en directo hace cosa de, bueno, en junio del año pasado, cuando me entregaron el Cupra Ateca, pero al final lo descarté porque, bueno, la emoción de recibir un coche nuevo y grabar además era demasiado estrés y lo dejé para más adelante. Entonces he decidido hacerlo ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, aparte de que la inteligencia artificial ahora está en boca de todos, hay una razón bueno, que puede ser muy interesante para el canal y es que de manera regular, tanto en los comentarios de YouTube como en nuestro chat de Telegram, bueno, pues la gente pues hace preguntas. Lo que ocurre es que muchas veces, bueno, pues son preguntas que son repetidas. Aprovecho, por cierto, para dar las gracias a los administradores del chat de Telegram porque me ayudan mucho respondiendo preguntas a los usuarios. Se oye muy bajito. A ver, vamos a subir un poquito el volumen. Espero que se oya mejor ahora. Pues bien, como decía, que gracias a los administradores del canal que me ayudan mucho a responder a todas las preguntas que hay, que me hacéis los seguidores. Y como muchas preguntas son incluso repetidas muchas veces, pues aprovechando el tema de la inteligencia artificial, pensé de uno, ¿y por qué no creo yo un asistente virtual que me ayude a responder las preguntas más fáciles o no tan fáciles? No lo sé. Entonces, por eso, con ayuda de ChatGPT, he creado a Texa, que es, bueno, al revés, esta persona que tenéis aquí. ¿Vale? El nombre de Atexa podéis imaginar de dónde viene. Juntáis dos palabras, una es Ateca y la otra seguro que se os ocurre. Si a alguien no se le ocurre, que me lo ponga en los comentarios y se lo explico. Y bueno, un poco también por hacer la gracia le he puesto la cara. También una cara de una señorita, pues generada también con inteligencia artificial para darle una cara visible al nombre, al asistente de Atexa. ¿De acuerdo? Entonces, Atexa, como he comentado, eh, está basado en ChatGPT, es un GPT al que he entrenado con documentación del coche, manuales de usuario, manuales de mantenimiento, etcétera. Entonces, el motivo del directo era porque me gustaría que vosotros, durante esta emisión en directo, que por cierto no sé cuánto va a durar, depende un poco de lo animados que estéis, pues que hagáis preguntas, me las hagáis a mí, me las pongáis en el chat. No todavía, por favor, porque ahora explicaré cómo vamos a hacer las preguntas. Y vemos, me vais a pasar las preguntas, yo se las voy a pasar a Texa, a ver qué es lo que responde. Os voy a leer la respuesta. Vamos a ver pues si tiene sentido lo que nos contesta, si tiene errores. O sea, tenéis que pensar que al estar basado en ChatGPT, bueno, todas las inteligencias artificiales pues tienen el mismo problema que no responden 100% de manera correcta, a veces se inventan cosas, etcétera. Entonces, ya digo, yo este asistente lo he creado, pero no me hago responsable de sus respuestas. Entonces, me gustaría que hiciéramos algunas preguntas para ver cómo de fiable creéis que es este asistente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, hacer algunas preguntas. ¿Funcionaría las respuestas para León? Posiblemente sí, porque ahora lo veremos cuando hacemos las preguntas. Digo, está entrenado con manuales de la TECA.
hay puntos que, por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento pues tiene puntos en común con otros modelos de la gama SEAT y Cupra, es posible que lo responda. De todas maneras, por lo que yo he visto hasta ahora, las pruebas que he hecho, si no lo sabe, va a buscarlo en internet, entonces es posible que lo responda. Atexa, ¿cuándo me va a tocar un sorteo y qué será? Bueno, esto ya lo veremos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para las preguntas, yo voy a dar prioridad a los miembros del canal, ¿vale? Porque no sé cómo de animados vais a estar en las preguntas, entonces para no vaya a avasallarme con preguntas, voy a dar prioridad a los miembros del canal. Ahora veis que solo pueden preguntar los miembros del canal. Eh, si tiene alguna pregunta, pues ahora ya la podéis hacer. Y si veo que os quedáis sin ideas y sin preguntas, abriré el chat de preguntas para todos los suscriptores, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una pregunta yo primero para que veáis cómo funciona. Esta es la página de Atexa. ¿Se lee bien? Supongo que dependerá también si estás accediendo desde un teléfono o desde una pantalla de ordenador o televisión. Vale. Yo para que veáis cómo funciona, voy a hacer una pregunta de ejemplo. Por ejemplo, vamos a preguntarle. Generator pregunta por dónde anda el enlace. ¿El enlace de qué? Si estás dentro. Sí, está en el chat de Telegram, lo puedes encontrar allí. Voy a preguntarle cómo hacer un reset a la pantalla de infoentretenimiento. Se lo piensa. Y esta es la respuesta. Para hacer un reset del sistema de infoentretenimiento en un SEAT, Ateca o Cupra Ateca, puedes seguir este procedimiento. Mantén pulsado el botón On-Off del sistema de infotainment, sujétalo durante 15 segundos aproximadamente, la pantalla se apagará y tras unos segundos aparecerá el logo de SEAT o Cupra indicando que el sistema se ha reiniciado correctamente. Este procedimiento es útil si notas fallos en la pantalla, bloqueos en el sistema o lentitud al funcionar. Notas adicionales, este reinicio no borra los datos personales ni ajustes, simplemente reinicia el sistema operativo de infotainment. Y si quieres restablecerlo, bueno, nos dice unas alternativas, pues si queremos restablecerlo del todo. Y lo que os comentaba, pero creo que no está funcionando, supongo que efectos de la demo. En teoría, el Atexa busca vídeos en el canal Ateca de YouTube y nos proporciona enlaces a vídeos relacionados con el tema. Pero creo que no está funcionando. Bueno, esto habrá que mirarlo. Ahora me pregunta, ¿quieres que te pase enlaces directos a tus vídeos o necesitas ayuda con alguna función? Bueno, luego lo probaremos con vuestras preguntas para ver si funciona mejor. Vale, pues abro el chat, abro el turno de preguntas a los miembros. Mira, esta pregunta que hace Domingo es de nivel, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerle a ver qué responde. Domingo pregunta, ¿por qué se me apaga la pantalla en según qué puntos de la vía? Buena pregunta. Eso no es comportamiento normal. Hombre, faltaría más. Y puede deberse a varias causas. Para ayudarte mejor sería ideal saber el modelo exacto, SEAT o Cupra Ateca. Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia, pero bueno. Y el año. Y si tienes el sistema Media System o el sistema Navi, con Full Link y navegación integrada. Aún así, te responde. Causas posibles. Interferencias electromagnéticas o zonas con señal inestable.
Algunas zonas, por ejemplo, túneles, pasos subterráneos, eso es lógico. Vale. No debería afectar a la pantalla, pero si el cableado o masa no está correcto, puede hacer que se reinicie. Fallo de masa, fusibles flojos o contacto irregular. Si el fusible de la pantalla, habitualmente número 10 en la teca, que es de 7,5 amperios, tiene mal contacto o hay una masa suelta, puede provocar fallos aleatorios. Pero esto creo que no responde porque estamos hablando de que se reinicien en sitios concretos. En el caso del Cuprateca, el fusible es el número 12. Bueno. Problema con el sensor de luz o cambio de día-noche. Si tienes el modo pantalla adaptativo activado, podría parecer que se apaga cuando en realidad... Va, esto no creo que sea, es una tontería esto. Fallos en el software del sistema. Algunas versiones antiguas del software han presentado errores que causan reinicios espontáneos. Estos casos se solucionan con una actualización de software. Vale. ¿Qué puedes hacer? Hacer un reinicio forzado, como te indiqué antes. ¿Se acuerda de lo que hemos hablado antes? Eso está bien. Verifica si se apaga siempre en los mismos puntos exactos. Si es así, aquí es a donde vamos. Si es así, puede ser algo más eléctrico que de software. Entra a ajustes, pantalla, brillo automático y desactívalo para evitar apagados por cambio de luz. Bueno, esto es... no creo que tenga nada que ver. Si tienes acceso a OBD, revisa si hay errores almacenados en la centralita de infotenimiento. Eso también puede dar una pista. Aquí lo que comentaba. Aquí ha relacionado que la pregunta está relacionada con el infotainment y me recomienda un vídeo del sistema de infotenimiento. Parte 1, parte 2, cómo funciona el manejo por voz, bueno, unas cuantas. Si me dices el año y versión exacta de tu ATECA, te puedo orientar incluso con el diagrama eléctrico o ajustes del menú secreto. ¿Te pasa con alguna frecuencia específica o solo en trayectos largos? No sé. A ver, otra pregunta. Generator. Pregunta si se pueden hacer repros en las unidades 2023 en adelante. Esto no sé si lo va a responder porque a ChatGPT está entrenado hasta el 2023. Pero bueno, vamos a verlo. ¿Se puede hacer una reprogramación en las uni... esto aquí he puesto un acento mal. Reprogramación en las unidades de 2023 en adelante? Buena pregunta. Aquí creo que va bien encaminada. En los ATECAS de 2023 las posibilidades de reprogramación están algo más limitadas que en modelos anteriores, principalmente por cuestiones de seguridad y protección de software, el anti-tuning y el antimanipulación. Pero sí se pueden hacer algunas cosas dependiendo del tipo de unidad electrónica y del equipo que utilices. Bueno, aquí se ha ido lo de la reprogramación, se ha ido por el tema de OBD, por ejemplo. Yo creo que Tenerito te referías a reprogramaciones del motor. Aquí. Yo creo que te refieres a esto. Reprogramaciones más avanzadas de la EQ, TCU y Remap. Técnicamente sí se puede reprogramar la EQ o TCU, motor o cambio, tanto en el motor como en el cambio de SG, pero requiere herramientas más profesionales. Lógicamente esto hay que hacerlo en un taller. A partir de 2023 la mayoría de unidades vienen con protección anti-tuning y cifrado. En algunos casos se requiere extraer físicamente la EQ o hacer la lectura en modo boot. No recomendable salvo que lo haga un preparador con experiencia como Revo BR Performance, etcétera. Y siempre con conocimiento de garantías. Si tu ATECA tiene garantía, una repro puede anularla si se detecta. Además, te dice que las unidades a partir de 2023 están más protegidas que los modelos de 2016 y 2020. Bueno, si quieres hacer alguna modificación concreta, le podemos preguntar qué tipo de modificación y nos puede dar los pasos a seguir. Incluso te puedo generar el código de adaptación directamente si tienes OBD11. Bueno, si quieres hacer alguna modificación también lo podemos probar. Bueno, a los miembros, si tenéis alguna pregunta más, adelante. Si no, abriré el turno a los seguidores.
Vale, pues abro. Sí, tener editor. En teoría, según dice aquí, puede generar códigos para OBD11. Por eso preguntaba que si tenéis alguna pregunta sobre OBD11, podemos intentar preguntarle a ver qué nos dice. Mientras tanto, para el resto de personas que estáis viendo el vídeo, he abierto el chat para los que sois suscriptores del canal. Jorge, esto es lo que más o menos hemos visto ahora, hace poco, que ya lo ha respondido a Texa, que para los vehículos fabricados a partir de 2024 las modificaciones están muy limitadas. Monse pregunta, ¿cuál es el mantenimiento recomendado para el techo solar? Buena pregunta. El techo solar panorámico, también llamado techo corredizo o techo practicable del SEAT Ateca y Cuproteca, necesita un mantenimiento regular para asegurar el funcionamiento. Aquí tienes el mantenimiento recomendado. Entre cada 15.000 y 30.000 kilómetros al menos, o al menos una vez al año, limpieza de las guías del techo, con un pincel, un paño suave. Aquí paso a paso te explica los pasos a seguir. No uses agua a presión directamente en las guías. Lubricación de carriles y mecanismo. Aplica grasa de silicona o lubricante específico para techos corredizos en las guías móviles. No uses grasa de litio, aceites del tipo WD-40, ya que atraen polvo y pueden dañar los componentes. Comprobación de los desagües. El techo solar tiene canales de drenaje que desvían el agua hacia los bajos del vehículo. Asegúrate de que no estén obstruidos. Puedes usar una jeringa con agua o compresor de aire moderado para comprobar el flujo. Si notas, esto le ha pasado a un seguidor, si notas agua dentro del habitáculo, esto puede ser síntoma de un drenaje atascado. Verificación del cierre y ajuste. Abre y cierra el techo, observando que lo haga sin ruidos o tirones. Bueno, aquí tenemos una respuesta de lo que dice el manual oficial. Comprobar periódicamente el funcionamiento y limpiar los elementos móviles. Bueno, un poco lo que explicaba antes. Algunas recomendaciones extra y un vídeo, a ver qué dice. Bueno, ha encontrado un vídeo que en realidad este vídeo está bien, pero justamente es mi primera teca donde no tenía techo solar. Entonces, pues bueno. ¿Quieres que te recomiende una grasa adecuada o cómo acceder tú mismo a los drenajes para revisarlos? Pues sí, no sé. Vale, ahora me va a recomendar una grasa. Mira, me está haciendo aquí ya productos concretos. Mira, Liquimoli, este es famoso. Lubricante silicona en spray. No da un precio exacto, pero bueno, da un orden de magnitud. Este es muy caro, medio y bajo. Puedes conseguirlos en Amazon, Norauto o tiendas especializadas. Y aquí ya un poco más los pasos más detallados de cómo revisar y limpiar los desagües, pero bueno, tampoco es cuestión de aburriros. Luego al final, no lo he dicho, pero al final del vídeo os explicaré para los que estéis interesados cómo acceder, ¿vale? Es totalmente gratis, está disponible para todo el mundo y os explicaré cómo podéis hacer vosotros mismos las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, a ver, ¿qué preguntas tenéis por aquí? A ver, aquí preguntan sobre el Seat León y el Seat Ateca. Son prácticamente iguales. Le puedo preguntar, ¿qué diferencia a nivel de plataforma hay entre el Seat Ateca y el Seat León? Plataforma común, MQB. Modulares,
Baukasten. Es la plataforma modular transversal de Volkswagen, usada en muchos modelos del grupo Audi, Golf, Skoda, Octavia, etc. El León y la Teca comparten arquitectura eléctrica y mecánica, configuración de suspensión, los motores y las transmisiones. Diferencias entre Ateca y León sobre la misma plataforma. Aquí la carrocería, tipo de carrocería en berlina, sub, la altura libre al suelo, las medidas, centro de gravedad, etc. Sí, la limpieza, por aquí comenta José Antonio que la limpieza es una cosa que hay que pagar. Vale, aquí Víctor Manuel pregunta si se puede poner Travel Assist con OBD a una TKFR 1.5 DSG. A ver qué me dice. ¿Se puede poner Travel Assist con OBD? Entiendo que es OBD 11. Vamos a poner a un ATK, un SEAT ATK FR 1.5 TSI. Vamos a darle todos los datos. DSG. Buena pregunta, todas son buenas preguntas. Y vamos al grano. En teoría, sí es posible activar Travel Assist en un SEAT ATK, bla, bla. Pero solo si tu coche tiene el hardware necesario de fábrica. Aquí explica qué es el Travel Assist. Requisitos indispensables para activar el Travel Assist. Antes de meterse con OBD11, verifica que tienes estos componentes físicos instalados. El Lane Assist, que es la cámara del parabrisas. El ACC, control de crucero adaptativo. El volante capacitivo, con sensor de manos. El Digital Cockpit, que entiendo que sí que lo tienes. Y el MBI3, que es el infotainment moderno. ¿Qué se hace con OBD11? Si tienes todo lo anterior, solo hay que codificar las siguientes unidades. La unidad 13, para habilitar el Travel Assist. La unidad 19, del Gateway. Agregar el Travel Assist al mapa de funciones activas. La A5, asistencias frontales, activar funciones de conducción asistida. Y la 17, el cuadro de instrumentos para mostrar el icono de Travel Assist. También se puede mostrar el botón asistencia a viaje en el volante si el volante lo soporta y configurar la sensibilidad del sistema. Ojo con esto. No es suficiente tener Lane Assist básico, necesitas que sea versión MFK 2.0 o superior, con detección de manos en el volante. Si no tienes ACC o el radar adecuado, no funcionará. Mi coche lo permite. Tu Ateca FR 1.5 TSI DSG de serie suele venir con ACC y cámara frontal, y desde el año 2021 muchos ya traen el volante capacitivo. Probablemente sí puedes activarlo. Si me das el año exacto y versión de equipamiento, puedo confirmártelo con más precisión. Bueno, os estáis animando con las preguntas. A ver, vamos a ver otra. ¿Se puede montar el suelo de maletero si mi Ateca no lo tiene de fábrica? Aquí dice que sí. Aquí explica que es el suelo variable. Es una bandeja rígida que se coloca a una altura intermedia en el maletero, con las ventajas que tiene, etc. Esto ahora no me interesa. Y si no lo tiene, necesitas la bandeja del suelo variable. Te da aquí la referencia para que la puedas comprar. Los soportes laterales, que ya dice aquí que ya vienen moldeados en el plástico del maletero en muchos Ateca, incluso si no trae el suelo variable. Solo debes levantar el tapizado lateral y ver si tiene las muescas con forma de L a cada lado, que es donde se apoya la bandeja. Alfombrillas, etc. El montaje, aquí te explica cómo montarlo, menos de 5 minutos. Y dónde conseguirlo, bueno, en los recambios originales de SEAT. Aquí me dice que en Amazon, eBay y Wallapop puedes encontrar kits completos entre 80 y 130 euros aproximadamente. Y bueno, como antes, he encontrado algún vídeo relacionado con el tema de maletero en el canal Ateca. Y bueno, recomienda accesorios de maletero.
No recomiendo, o sea, no me ha mostrado un vídeo. Tenemos un vídeo en el canal que lo hizo nuestro compañero Javier, donde ahí muestra cómo montar un nivel de maletero, una segunda bandeja de maletero, pero esa es casera, no es la oficial, es una que él hizo con madera. Si os interesa, ya os puedo pasar el vídeo. A ver, otra pregunta de David. ¿Es recomendable echar aditivo antifricción a la caja de cambios DSG DQ381? Uf, ni idea. Vamos a preguntar qué dice. ¿Es recomendable echar aditivo antifricción a la caja de cambios TSG DQ381? Bueno, aquí te explica qué es la caja DQ381 y dice que no es recomendable usar aditivos antifricción ni en la DQ381 ni en ninguna caja de SG de grupo Volkswagen, salvo que lo indique específicamente el fabricante del cambio o el propio fabricante del aditivo. ¿Por qué? Porque afecta al coeficiente de fricción. Los embragues húmedos están diseñados para trabajar con un aceite específico. Cambiar las propiedades del aceite con aditivos. Cambiar las propiedades del aceite con aditivos puede provocar patinamientos o cambios bruscos, riesgo de interferir con válvulas y sensores internos y pérdida de garantía. Bueno, conclusión, no añadas aditivos antifricción a la DQ381. Yo mis conocimientos de informática, de mecánica, no dan para tanto y no sé si la respuesta es correcta o no. Pero bueno. Vaya, yo estaba por comprarme la Teca, pero cuando fui me sorprendió que no tuvieran versiones microhíbridas, ya que ya sé que es un timo energético, pero lo necesitaba por temas de trabajo. Bueno, solo puedo decirte que el año que viene saldrá un restyling del Zeta Teca. No sé lo que. Yo creo que va a ser un restyling interno, pero nunca se sabe. Igual sale una versión microhíbrida, podría ser, no lo sé. Sí, lo de que por qué lo ponen en el León y no en la Teca, pues no te lo sé decir, la verdad. Yo tampoco. Yo también me lo he preguntado. Vale, una pregunta de Paco. Y con esto ya yo creo que vamos a ir cerrando. Hacemos la última pregunta y os explico cómo acceder a Texa, ¿vale? Pues ya llevamos casi media hora, yo creo que ya es suficiente. ¿Es posible activar el reconocimiento de señales por OBD11 a un ATK que no lo tenga de serie y cambio manual? Dice que solo es posible en algunos casos y depende, como ha respondido antes, depende sobre todo del hardware que tengas instalado. Vamos a ver si en tu caso se puede hacer con OBD11. Los requisitos mínimos para activar el reconocimiento de señales son que tenga la cámara multifunción en el parabrisas, el cuadro digital, el Digital Cockpit, el MBI3 y la unidad A5 compatible, que tiene que ser al menos la versión H o superior. Esto si te conectas con OBD11 lo puedes comprobar. Y cambio manual. No impide activarlo, pero en algunos casos, en algunos modelos puede dar errores si el software no lo soporta completamente. Aquí te dice cómo los pasos a seguir para activarlo con VD11. Si tienes la cámara y la unidad A5 compatible, pues ir a la unidad A5 y activar el Traffic Sign Recognition a Yes. En la unidad 17, en el cuadro, mostrar las señales detectadas en el cockpit. Y en la unidad 5F, que es la del infotainment, mostrar las señales en la pantalla multimedia.
y ajustar los parámetros correspondientes de la unidad 19. Añadir TSR a la lista de asistentes activos. Bueno, como veis, hay mucha explicación. Y aquí también te recomiendo un vídeo sobre, en este caso, el crucero de control crucero adaptativo. Bueno, vale, aquí dice que le han servido mucho los vídeos para el SEAT del León. Sí, es que bueno, comparten muchas cosas, tanto con el SEAT del León como el Ibiza, incluso hasta como el Formentor también. Vale, pues vamos a cerrar el turno de preguntas aquí ya. Y ahora os voy a explicar qué tenéis que hacer para poder entrar, poder preguntar a Texa. Tenéis que ir a chatgpt.com, que es lo que pone aquí. Vamos a ponerlo. Chatgpt.com, ¿de acuerdo? Si os sale en inglés, le podéis decir que os hable en español, ¿vale? Eso no es problema, ¿vale? A continuación tenéis que ir, dependiendo si lo hacéis desde un navegador, ahora igual no me veis porque estoy aquí. Espérate, me estoy tapando yo mismo. Ahora cómo lo puedo quitar. Si lo hago más pequeño, pues lo veréis. Vamos a ver. Me estoy tapando yo mismo en directo. No sé cómo quitar esto. Voy a ver, espérate. No. Esta, vale, mira, bien. Este icono de aquí, esto es en un ordenador, ¿vale? En el teléfono seguramente tendréis otro icono diferente, pero es cuestión de clicar aquí y os saldrá varias opciones. Tenéis que clicar donde pone explorar. Bueno, para poder acceder os tendréis que registrar en ChatGPT. Podéis acceder con el usuario básico. Veis aquí que yo tengo el Plus, porque para tener un GPT yo tengo que pagar 20 euros al mes, pero vosotros para usarlo no tenéis que pagar nada, es totalmente gratis, pero tenéis que registrar, ¿vale? Una vez os registráis, clicáis aquí en explorar GPTs y donde pone buscar GPT, tenéis que teclear Atexa. Para mí ya me sale el primero porque ya lo he usado. Si no os sale Atexa, yo creo que ahora empieza a salir porque ya está teniendo diferentes conversaciones. Veis que aquí ya ha habido 40 conversaciones. Ya lo indexa mejor y aparece al principio. Pero si no os sale, no os preocupéis. Buscáis por SEAT Ateca, por ejemplo, y os sale aquí el primero. ¿Vale? SEAT Ateca o Cupra Ateca y os saldrá. Mira, Ángel se acaba de apuntar. Ángel, estamos ya cerrando la emisión en directo. Estoy compartiendo con los asistentes la manera de acceder a Texa. Y bueno, pues con esto doy por cerrado la sesión, a no ser que tengáis alguna pregunta de último momento. Bien, pues si no hay más, cerramos la sesión de hoy. El vídeo este se queda grabado, simplemente tendré que cortar el principio para que no se vea los minutos donde no pasa nada. Y lo podéis volver a ver durante lo que, bueno, supongo que dentro de un rato lo estará accesible para todos, ¿de acuerdo? Si alguien no podía acceder a la emisión en directo, lo podrá ver después, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.